Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola hermanos, hola Blanca, hola Aníbal, sean bienvenidos a esta última charla. Shalom Katy, de la ofrenda por el pecado del Corbán Hatat. Esta es la última parte. Vamos a dar comienzo a la charla. Corbán Hatat y Corbán Asham, dos ofrendas inseparables. Debemos ver el capítulo 5 como una continuación del capítulo 4, al menos en parte. De hecho, el rito específico del Corbán Hatat del capítulo 4 se extiende a los primeros 13 pasuquín del capítulo 5, pero luego comienza a hablar de Corbán Asham. Sabemos que los originales no están así divididos como nuestras Biblias, ¿no es cierto?, en capítulos y en versículos, por lo que estas divisiones son humanas, son arbitrarias y a veces han demostrado estar equivocadas. Puesto de otra manera, los usos para el sacrificio del Hatat, que es la ofrenda del pecado, son ordenados desde Vayikra 4.1, o sea, todo el capítulo 4, hasta Vayikra 5, Pasuk 13. Los primeros 13 pasukim del capítulo 5 de Vayikra corresponden al capítulo 4, están mal divididos, ¿sí? En el pasuk 14 las cosas cambian a una ofrenda diferente, complementaria, y ahí sí empieza el Corbán Asham. Muchas traducciones utilizan pecado o culpa aleatoriamente para palabras diferentes. Si en los originales se utilizan dos palabras diferentes, una para pecado y otra para culpa, ¿es correcto traducir de formas diferentes la misma palabra? O sea, yo puedo agarrar una de esas dos palabras, hatat o bien asham, y decir una vez Asham significa pecado y otra vez Asham significa culpa, o Hatat una vez significa pecado y otra vez significa culpa. Sabemos que una es pecado, la otra es culpa. ¿Por qué hacer estas mezclas? Inclusive en español cualquiera puede explicar por qué pecado no es sinónimo de culpa, ¿sí? Es que el pecado es el acto cometido, la raíz del pecado, y la culpa, o sea, ser culpable, es una consecuencia de haber cometido el pecado o de tener esa raíz de pecado. De esta manera tratan de justificar una división errónea, ¿sí?, cuando no vale la pena defender eso. Entonces, un nuevo tipo de ofrenda es presentado a nosotros a mitad del capítulo 5. La división es simple porque cada tema, por así decirlo, hemos estado viendo de las ofrendas, es encabezado por la frase "y Yahweh le habló a Moshe diciendo", o alguna traducción muy similar, ¿sí? Para la nueva clase de ofrenda que comienza en el pasuk 14 del capítulo 5, nosotros la llamaremos a esta la ofrenda de la culpa, es el Corbán Asham, ¿sí? También veremos que la misma termina en Vayikra 6.8. O sea, hay dos capítulos desfasados acá, donde empiezan justamente las leyes de las ofrendas. De todas formas, es indispensable que comprendamos que el Corbán Hatat y el Corbán Asham son dos sacrificios unidos, van siempre juntos y son inseparables, porque donde hay pecado, o sea, raíz de pecado activa, hay culpa por la transgresión, o sea, los pecados. Al hablar del pecado, muchas personas no se dan cuenta de la gran diferencia que existe entre el pecado y los pecados. Esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones en esta serie, muy específicamente en el post 22, que es la segunda parte del Corbán Hatat. El pecado tiene que ver con la raíz de pecado que mora en nosotros, que es la naturaleza de Hasatán, esa raíz que nos hace hacer todas las cosas malas. Los pecados tienen que ver con las
acciones, pecaminosas externas, es decir, los frutos que esa raíz produce. La ofrenda por el pecado resuelve entonces el problema referente al pecado y la ofrenda por las transgresiones resuelve el problema referente a los pecados, ¿sí? Las transgresiones y las faltas, incluyendo las mentiras, errores y toda índole de maldades. Toda falta es una transgresión y las transgresiones son diferentes clases de pecados. La ofrenda por las transgresiones, a pesar de ser la última, es de suma importancia y es difícil de entender adecuadamente. Por lo tanto, en nuestro estudio de Vayikra del Korban Hashan debemos leer los pasukim del capítulo 5, del 1 al 10, cuidadosamente, con mucho detenimiento y traduciendo correctamente, basándonos en las palabras hebreas originales. Los pasukim 1-13 del capítulo 5 tratan con un tipo específico de pecado que es generalmente llamado el pecado de omisión. Cosas que debimos haber hecho pero no hicimos, digamos. Y si fuésemos a entender el resto del Tanaj, entonces tenemos que captar que hay varias clases, categorías y niveles de pecado. Ya les he presentado el concepto de pecados intencionales versus pecados sin intención, ¿no es cierto? Como este primer gran cruce que estuvimos viendo. O sea, si un pecado es sin intención o en ignorancia, entonces uno o más, a veces son más de uno de los muchos ritos del sistema de sacrificios de Vayikra, pueden expiar por el mismo, ¿no es cierto? Pueden hacer expiación desde que haya arrepentimiento. Sabemos que es el requisito sine qua non. Explicamos esto con un ejemplo. Supongamos que estamos guardando un rito que ya no sirve, o al revés, que guardamos un rito que no está en las escrituras, o que hemos interpretado mal un rito y estamos haciendo mal las cosas de una u otra forma, aunque las hacemos mal porque no sabemos. No hay mala intención, hay buena intención de querer hacer las cosas, pero se están haciendo mal de cualquier manera. Entonces, de repente, por alguna causa, descubrimos lo que estábamos haciendo errado, ¿sí? Es nuestro deber, si erramos, corregir el error. Esta disposición a volver atrás es justamente lo que llamamos de arrepentimiento. Entonces, la persona o el grupo de personas que estuviera en esa situación debía confesar su error y presentar los sacrificios correspondientes. El principal siendo el Korban Hatat, porque había habido un pecado, ¿no es cierto? Se había transgredido, había estado activa esa raíz de pecado. Pero si la persona o el grupo de personas no se arrepentía, no existe ninguna forma dentro del sistema de sacrificios que pueda ayudar al rebelde. Por ese motivo los yahuditas continúan aún hoy en ese estado de rebeldía, inventando siglo tras siglo paliativos, ¿sí? Es decir, sustitutos a su manera, evidentemente, para continuar bajo la ilusión de su justicia propia. Entonces, como podemos ver, lo que diferencia el pecado intencional del pecado involuntario no es en sí la intención de cometer el pecado, aunque puede existir desde antes de pecar, por supuesto, sino la negativa a arrepentirse. Esa es la mayor de las cosas, porque puede haber habido una sospecha de que algo no estaba bien del todo, pero de cualquier manera lo hicimos, por así decir, pero si hay arrepentimiento se lo va a aceptar, y si no hay arrepentimiento no. Entonces la cuestión pasa siempre por el arrepentimiento, ¿sí? La diferencia no es en sí la intención de cometer el pecado, sino la negativa a arrepentirse, es decir, continuar en su rebeldía e insistir en tener la razón, etc. Entonces, si no hay arrepentimiento, el pecado es intencional, es tomado como intencional. Cuando decimos intencional, Abba dice, no hay nada dentro de esa persona que quiera cambiar esa cosa que hizo. O sea, quiere seguir haciéndolo, por lo tanto, tiene toda la intención, tiene su deseo centrado en eso. Entonces, las palabras para nosotros no tienen exactamente la misma calidad de significado que tienen en el plano espiritual. Sí, que normalmente en el plano espiritual son más profundas y más abarcativas. Pero entonces acá se le llama intencional en el sentido de que hay deseo implicado. Entonces no hay remedio.
Eso es lo que dice las Escrituras. El pecador debe ser ejecutado, punto y aparte. Ese es el castigo para todo pecado en el que no hay arrepentimiento. Porque cuando hay, aún en caso grave, Yahweh perdona. Sí, como vimos sucedió en el caso de David. David no había hecho pavadita, ¿no es cierto? Y sin embargo fue perdonado, pero ya, como ya lo dijimos antes, el arrepentimiento tiene que ser de corazón y el que evalúa si es de verdad o de palabra y nada más es Yahweh mismo. Así que Yahweh realmente perdona. Tenemos al mismo Elohim bajo la ley y bajo la gracia, mal que le pese a muchos, y se comporta igual debajo de sus dos retratos, ya que él mismo justamente es la Torá, o sea, la ley, ¿no es cierto? Y él es la gracia también. Hasta ahora entonces nosotros hemos visto la clase de pecados no intencionales, ¿sí? O cómo pueden ser transformados en tales, siendo causados por esa raíz de pecado que muchas veces no conseguimos evitar que actúe. Pero el arrepentimiento es lo que cuenta. Y hemos comprendido cómo resolverlos. Y ahora Vayikra 4 nos presenta una subdivisión de pecados no intencionales llamados involuntarios, donde muestra una acción que fue un error, un accidente, digamos. Estos pasuquín ahora de Vayikra 5, del 1 al 13, nos muestran otra subdivisión de tipos de pecados no intencionales, que son los llamados pecados de omisión, que vamos a ver a continuación. La idea es que algo era necesario en la ley, pero no fue hecho. Básicamente ese es el punto, ¿sí? Y ocurrió porque alguien honestamente se olvidó o no estaban prestando atención o por alguna razón eran incapaces de hacerlo. Hay diferentes ejemplos, no sé, ya sea por enfermedad, accidente, cualquier cosa parecida. Y se nos dan ejemplos de qué clase de cosas esta clase de pecado, omisión sin intención, abarca. De todas formas debemos comprender que estas son todas ofrendas por el pecado, no son ofrendas por la culpa. Por lo tanto, todavía, a pesar de que tenemos el título del Korban Hashem, todavía estamos viendo el Korban Hatat, porque, como ya dijimos, de los pasuquín del 1 al 13 del capítulo 5, continuamos trabajando con el Korban Hatat. Shalom Carla, Gaby, bienvenida ya. Pecados de omisión, primera parte. Negarse a testificar. Si alguno peca, y acá tenemos nuevamente hatá, que es errar, por haber sido llamado a testificar y fuera testigo que vio o supo y no lo denunció, él llevará su pecado, o sea, aquí la palabra es abón, que en realidad se traduce mucho más correctamente como iniquidad, sí, que es una cuestión más interna que externa. Vayikra 5 en el pasuk 1 es esto. El primer ejemplo es de alguien que escucha de una proclamación pública que cualquiera que sepa los hechos de un incidente debe presentarse a testificar, por ejemplo, pero no lo hace, ¿sí? Haciéndose culpable por pecado de omisión. O sea, llaman a todos a testificar de una cosa y la persona sabe que sabe algo, pero o bien lo minimiza y dice no es importante, pero de cualquier manera siempre está esa cosa de no hacer la parte que corresponde. Entonces, esto no se trata de una persona que estuviera involucrada, ¿está? No tiene nada que ver, no es culpable ni es acusada de nada. Posiblemente solo saben algo que tal vez puede traer luz al asunto, tal vez no es cierto. Lo que es interesante para mí es que la definición bíblica de las palabras involuntario y omisión no concuerda mucho con nuestra definición. Me parece a mí que esta persona que rehúsa presentarse lo está haciendo intencional y activamente. Si una persona no quiere presentarse, como dice acá, fuera testigo que vio o supo y no lo denunció, o sea, vio y supo y no lo hizo, entonces eso es bastante intencional. A mis ojos, ¿no es cierto? Es una cosa que conlleva toda la intención de no, yo no quiero ir. Entonces, esa persona se está negando a hablar, aunque también puede ser el caso de que no haya oído el
el pregón en su momento, no se haya enterado, inclusive no pensara que lo que supiera, ¿no es cierto?, que lo que él sabía fuera relevante, ¿no es cierto?, como dijimos. Sea como fuere, desde el punto de vista de Elohim, este es un ejemplo de un tipo de pecado que él define como pecado de omisión de cualquiera de los dos casos, ¿sí? Además, el Adón dice que esta persona es culpable, lo que implica que técnicamente le toca un castigo, aunque puede evadir ese castigo por medio del sacrificio apropiado, con el arrepentimiento previo, la reparación, ¿no es cierto?, de decir lo que antes omitió. En sí, el sacrificio es el castigo porque implica ponerse a cuentas con Yahweh. La otra parte, por supuesto, es confesar lo que no se dijo en su momento, esa información que tenía. Los comentaristas hebreos de la antigüedad se percataron de este problema y llegaron a la conclusión que como esta persona que rehusó presentarse solo tenía información acerca de algo, no era cómplice ni nada así, que de otra manera no habría cometido ningún crimen, o sea, aún teniendo esa información, no era partícipe de nada malo, ¿sí? Entonces lo que la persona hizo fue de alguna manera hacer algo como negligente en su deber, ¿sí? Él fue descuidado en hacer su obligación cívica, digamos, en cumplir eso. No es poco común en el mundo de la en el mundo, ¿no es cierto?, que una persona se dé cuenta que de un pecado de otra persona, o sea, sobre todo en la congregación esto es bastante común, ¿no es cierto? La gente se da cuenta del pecado de otros, pueden ver, pueden escuchar, depende de las consecuencias, pero ellos deciden no decir nada acerca de eso. Generalmente la razón por la que ellos quieren ser misericordiosos, o porque no quiere, es porque no quieren ser soplones, no quieren ser mal considerados, ¿sí? O no quieren meter a nadie en problemas. O sea, hay un montón de excusas diferentes atrás de las cuales la gente se esconde, literalmente se esconde. La Abba dice que esto es esconder, así que esto es transgresión. Bueno, entonces él nos dice: piénsalo de nuevo, porque cuando uno hace eso, acaba de incurrir en culpa ante sus ojos. Es nuestro deber, que quede claro, es deber reportar cualquiera que fuera la información que uno tiene acerca de cualquier pecado a la autoridad apropiada. Esto no es ser soplón, por supuesto que no hay que entrar en cosas morbo, ¿no es cierto? No se trata de andar haciendo y levantando y agrandando, simple y sencillamente se trata de pasar el informe como haría una máquina. Sí, esto no es ser soplón, y si las personas dijeran las cosas a tiempo, a veces inclusive evitarían que otros cometieran errores advirtiéndoles a tiempo, ¿sí? El segundo punto que se toca es tocar cosa inmunda inadvertidamente, dice en los pasuquín del 2 al 3. Asimismo, la persona que haya tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, aunque no lo supiera, será inmunda y será culpable, Asham, ¿sí? O si toca inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuera inmundo y no se diera cuenta, si después llega a saberlo, será culpable. Asham nuevamente. El siguiente ejemplo de un pecado no intencional de omisión, ¿sí?, es lo que sucede cuando una persona tiene contacto con cualquier cosa impura. Esto es lo que estamos viendo, ¿sí? En el Pasuk 12 nos da 3 categorías de cosas impuras, ¿no es cierto? Y todas tienen que ver con cosas muertas. Estas son el cadáver de un animal salvaje, Jai es la palabra, el cadáver de un animal domesticado, un bejemá, ¿sí? Y el cadáver de un reptil, Sheretz, ¿sí?, una serpiente o cualquier clase de animal que se arrastra en la tierra. Acá se nos dice Sheretz, es traducido como reptil, pero quiero recordarles a todos que Sheretz significa literalmente enjambre. Aunque incluye a los reptiles, también incluye a los insectos. Así que presten atención y se van a dar cuenta de por qué los judíos son tan maniáticos en cuanto a matar insectos y todo lo demás. También se nos dice que aunque la persona llega a ser impura al tocar una de estas cosas sin saberlo, cuando más tarde se da cuenta, descubre que ha andado por ahí en un estado impuro sin saberlo, o sea, anduvo y no se dio cuenta. Pero lo que la idea transmite, ¿sí?, es que la persona ha llegado a ser impura y no se ha purificado. Eso la hace culpable. En realidad no es el problema de haber
qué sé yo, pisado al bicho, sino no haberse dado cuenta, no haberse purificado, básicamente. El problema no es tocar cadáver y ser impuro, porque basta purificarse y se vuelve a estar puro en un día, ¿no es cierto? Como vamos a ver, es una condición, realmente esta era una condición mucho más común de lo que se piensa. Realmente el problema acá es no purificarse. Vemos entonces que Yahweh coloca en un mismo nivel de culpa tanto al que se niega a purificarse como el que no lo hace porque no se dio cuenta. ¿Sí? A él no le interesa en sí, en estas cosas vemos perfectamente, él no está midiendo acá la intención, ¿sí? Sino lo que está midiendo es justamente la ejecución de lo que se haya hecho. O sea, la culpa no depende de la intención. ¿Sí? Esto es importante porque el pecado sí depende de la intención del corazón, pero la culpa no. Entonces, por eso Yahshua dice que el que desea en su corazón ya ha pecado. Fíjense la diferencia, porque esto puede llegar a parecer contradictorio en un primer momento, pero ¿cómo? La cosa no es que si yo estoy deseando en mi corazón, estoy imaginando cosas, ¿no es cierto? Ya he pecado, sí, pero eso ahí es la raíz del pecado y eso que se ha cometido es... a partir de la raíz del pecado, ¿sí? Esto no es una transgresión por la culpa. Aquí el Padre nivela los pecados de omisión, aunque sea por ignorancia, junto con los intencionales, ¿sí? Los pone al mismo nivel. Veamos esto porque es importante, porque la mayoría, sobre todo los que venimos del cristianismo, nos han enseñado que no importa, Él nos ama, es una cosa así y Él es Kadosh, Kadosh, Kadosh. No se le puede estar tomando el pelo con ropas medio sucias, con actitudes a medio hacer, o sea, y ni siquiera se puede alegar ignorancia. No podemos siquiera decir no me di cuenta, no sabía. Lo que puedo decir es, sí, ciertamente, yo no sabía. Ahora me abomino en el polvo, como dijo Job. No es cierto, él se dio cuenta de que había abierto la boca porque no sabía y se arrepintió. Entonces, el arrepentimiento es la parte más importante. Entonces, basta enterarse, reparar la situación para salir de este problema. Él no nos quiere matar tampoco, ¿sí? Pero el rebelde siempre queda bajo la maldición de la ley porque es así su carácter. Entonces, ¿cómo es que uno puede llegar a estar en contacto con un animal impuro y no darse cuenta? Bueno, uno puede tocar sin querer un cuerpo, pisarlo, etcétera, ¿sí? O bien la forma más común, comer algún animal que bajo circunstancias normales hubiera estado perfectamente aceptable para comida, ¿sí? Ritualmente puro, inclusive le puede haber pasado a un sacerdote en algún momento, pero por alguna razón esa vez no estaba ritualmente puro ese sacrificio, esa carne, ¿sí? Por ejemplo, debido a que casi toda la carne que comían era parte de un sacrificio, si tal vez el sacrificio hubiese sido defectuoso de alguna manera y no se dieron cuenta de entrada en términos del procedimiento, lo que fuere, después se descubría que el animal era defectuoso o qué sé yo, hay muchas circunstancias realmente, o uno no sabía hasta que estas cosas, ¿no es cierto?, hasta después de comerse la carne, o tal vez alguien le da la carne a una persona, ella se la come y luego sale que el animal de donde vino fue matado por una bestia salvaje, pero no se lo dijo porque entre esas personas no pasa nada con eso, ¿no es cierto? Entonces, un tercer ejemplo es cuando una persona toca impureza humana. Por ejemplo, un hombre toca a su esposa después de dar a luz, pero el tiempo asignado no ha pasado aún, porque esto lo vamos a ver en breve, ¿no es cierto? Y ella todavía tiene que llevar a cabo la ceremonia de purificación necesaria. Esto es porque inmediatamente al dar a luz la mujer es considerada estar en un estado impuro, ¿sí? O un hombre tiene sexo con su esposa que de repente tiene su periodo. Una mujer durante su ciclo es considerada impura, por lo que un hombre ahora accidentalmente ha llegado a estar impuro. Tal vez no tenía la intención, no pasa por tener la intención nuevamente, pero sucedió. Entonces él se da cuenta y ya pasó el accidente, digamos. Estos tipos de impureza son de menor severidad que una de las clases más severas de impureza, tocar un cadáver humano. Percibamos que la impureza provocada por tocar un cadáver no está incluida porque debe ser llevada a cabo una purificación estricta en este caso, sí, que ya vamos a estudiar. Yo espero que estén comenzando a ver desarrollarse este importante principio de que la culpa ante los ojos
hijos de Elohim no es un asunto de una persona estar al tanto o no de la misma. Si la gente entendiera esto, muchísimos se pondrían pálidos en este mismo momento, porque les tendría que venir a la mente toda esa cantidad de cosas que están convencidos que van a llevar allá y van a llegar allá y van a poder decir, no lo vi, yo no sabía o lo que fuere, ¿sí? Y tendrían que empezar a prestar atención porque el Elohim no es un Elohim liviano y la gente que toma las cosas de esta forma es liviana. Entonces, es un asunto en verdad de no hacer algo que debió hacer la persona o de hacer algo que él no debió haber hecho, la contra, todo de acuerdo con los mandatos y leyes de Elohim, pero que le quede claro a todos, no saber no nos disculpa. No es disculpa, ¿sí? Así que todos los que estaban pensando alegar ignorancia, les informo, mejor corran a arrepentirse. Yahweh, tardo para la ira y grande en misericordia, dice Bamidbar 14, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Para ampliar un poco más este tema y llevarlo a nuestros planos espirituales, el hecho de que alguien no esté al tanto de que por naturaleza nació siendo un pecador, porque no se lo contaron, ¿no es cierto? Algo que realmente, este punto, no es asunto de culpa, ¿sí? Que quede claro, no cambia la realidad que para Elohim esa persona es pecadora y además es culpable de numerosos pecados porque los va a manifestar, ¿sí? En otras palabras, una persona que nunca ha escuchado la Besorá está en la misma condición básica de alguien que la ha escuchado pero que la ha rechazado, ¿sí? Ambos cargan la culpa porque el darse cuenta o desconocer la culpa no tiene ninguna relevancia en el asunto intrínseco. Es como tener una enfermedad. Mientras la persona ignore los síntomas no va a saber que está enferma. Pero uno no se pone enfermo de repente cuando el médico nos da el diagnóstico. Uno ya estaba enfermo. Esa cosa estaba ahí adentro. Estaba enfermo de antes, pero no lo sabía. No saber no quiere decir que no hubiera estado enfermo. Este mismo principio que estaba activo en el Tanaj permanece activo hoy en día también. Pecados de omisión, segunda parte. La importancia de las promesas, y esta va a ser la primera parte. O si alguno jura a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiriera con juramento y él no se diera cuenta, si después lo entiende, será culpable, Hashem, culpa, ¿sí?, por cualquiera de estas cosas. El cuarto ejemplo dado es cuando una persona hace un juramento, una promesa de hacer algo, ya sea que esa promesa sea para hacer el mal o el bien, y luego pasa el tiempo y se olvida de lo que prometió. O sea, que la persona no hace lo que prometió que iba a hacer. Acá empiezan a temblar en serio porque esto lo hacemos todos los días, unas 500 veces por día. Entonces esta persona es culpable ante Elohim por un pecado involuntario de omisión. Ahora, esto es bastante interesante, particularmente la parte acerca de si la promesa es hacer el mal o hacer el bien, ¿sí? Con sus labios hacer mal o hacer bien, no le importa. Vean bien que a él no le interesa el asunto. Primero, la idea aquí es que la persona ha jurado en el nombre de Elohim hacer algo. Sí, es su juramento, sí, porque por definición esta persona ha invocado el nombre de Yahweh. Segundo, no importa cuál era la naturaleza de la promesa, pudo haber sido que uno impulsivamente prometió venganza, ¿sí? Una cosa en un momento así, prometió vengarse y matar a los asesinos de alguien, ¿no? Una cosa así puede ser. En un arranque de ira amenazó con matar a su cónyuge por algún motivo, inclusive a veces palabras que no pasan de
esa expresión, sino te voy a matar, te voy a reventar, cosas por el estilo, ¿no es cierto? Expresiones que para nosotros son simbólicas, por así decir, pero para Yahweh no lo son, ¿sí? Quizá no fue dicho de verdad, realmente la mayoría de las veces este tipo de frases no se dice de verdad, solo es dicho precipitadamente en una forma de exteriorizar la ira, pero el no cumplir esa promesa hace de la persona que la hizo culpable de un pecado de omisión. Inclusive hubiera sido mal. No está diciendo acá, obviamente el punto no es cumplir una promesa que va a provocar un mal, ¿no es cierto? En ese caso la persona deberá hacer un arrepentimiento doble, no solo por haber prometido algo malo, sino por no haber cumplido una promesa. Entonces son dos problemas los que se ha generado por bocón y apurado. Más adelante en el Tanaj y también en el Berihadashá nosotros recibimos advertencias en contra de hacer promesas en general. Por ejemplo, se nos dice que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. Invocar el nombre de Elohim carga unas serias consecuencias y es mejor que nosotros lo evitemos, pero aun cuando no lo invoquemos al prometer alguna cosa, continúa siendo un pacto. Y nosotros, sobre todo nosotros ahora, tenemos el nombre de Elohim acá adentro. Entonces, sí lo estamos involucrando. Puede que no lo pronunciemos abiertamente en una fórmula ritualista de estar firmando un pacto, y sin embargo, es un pacto. Así está tomado en los cielos. Toda promesa es un pacto y hay que entenderlo de una buena vez, porque nos guste o no, creamos o no, las leyes que gobiernan este mundo son las de su creador, pues no hay distinción de personas delante de Elohim. Todos los que pecaron sin tener la Torá, sin intervención de la Torá, también perecerán, y todos los que pecaron teniendo la Torá, por la Torá serán juzgados. Así que los encerró a todos bajo pecado para encerrarlos a todos y jurar misericordia de todos. Nos damos cuenta entonces, a los que tienen la Torá serán juzgados con la Torá y los que no la tienen serán juzgados sin la Torá. Todos serán juzgados, señores. Cuando los gentiles que no tienen la Torá practican espontáneamente lo que requiere la Torá, entonces ellos que no tienen Torá son una Torá para sí mismos. Con eso muestran el contenido de la Torá escrito en sus corazones. Por eso su conciencia les da testimonio y sus razonamientos se acusan o se defienden unos a otros. Así será el día en que, conforme a mi buena nueva, Elohim juzgue los secretos de los hombres por medio del Mashiach Yahshua. Dice Shaul en varios pasukim de Romanim en su capítulo 2. Sobre todo, si somos sus hijos, cargamos con su nombre y esto hace que todo lo que hagamos tenga impacto en él. O sea, todo lo que hacemos lo hacemos en representación, sea buena o mala. Nos estamos quejando mucho de los malos gobernantes, ¿no es cierto? De esos políticos zafados que andan por ahí planeando genocidios, planeando robos, matando gente y que esto que lo otro. Nos estamos quejando mucho de eso, porque ellos son malos representantes, ¿no es cierto?, de la autoridad que se le fue dada. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Realmente estamos mejor? Sí, evidentemente no vamos a decir que en la cantidad podemos estar mal, pero como acabamos de ver, Abba nivela las cosas en un mismo nivel y pone al mismo nivel lo que es intencional que lo que no lo es. Culpables son todos. Culpables somos todos. Y muchas veces de lo mismo que nos quejamos en los demás. Entonces, realmente estamos teniendo en cuenta estas cosas, estamos evitando estos pactos, evitando estas promesas, estamos representando a Yahweh plenamente, conscientemente en cada cosa que hacemos, en cada mentira que decimos durante el día, en cada omisión que realizamos, en cada una de todas estas cosas. Vemos que Abba no solamente se ocupa de las cosas grandes, yo no mato, entonces está todo bien, no robo, entonces está fantástico, jamás adulteré, jamás esto y lo otro, no. Él va a los pensamientos, él va a la cosa interna y a la cosa pequeña. Y no lo hiciste, tenías que haberlo hecho y no lo hiciste. Eso también es una omisión.
Nosotros tendemos a invocar el nombre de Elohim muy casualmente, muy descuidadamente. Y mientras más lo hagamos, más rápido se hace un hábito inconsciente. Sabemos que hasta ha llegado a transformarse en una frase hecha, ¿no es cierto? Como decir Dios mío, o otras similares, ¿sí? De manera tal que se llega a un uso muy banal, verdaderamente. Lamentablemente nosotros conseguimos olvidar demasiado rápidamente cualquier cosa que hagamos, que hayamos prometido, ¿no es cierto? Para después simplemente pedir disculpas de labio, cuando se disculpan, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera te piden disculpas, ¿no? Pero, y eso empeora su propia situación, sobre todo delante de Yahweh, no tanto delante de los demás, sino sobre todo delante de Yahweh. Pero en verdad no están arrepentidos. Y esa es la realidad. Ellos creen que por la causa que sea que coloquen como excusa, sea lo que fuere, han sido liberados de su promesa, pero no es así, dice Yahweh. O sea, te comprometiste a lo que sea. Eso es un compromiso, es un pacto, es una alianza que has realizado y el nombre de Yahweh está en el medio. ¿Cuántas veces lo hemos pisoteado? Y esa es la posta. Pidámosle perdón porque Él tiene misericordia. En los días de antigüedad, los juramentos y las promesas eran asuntos más serios de lo que son en nuestros días, porque había menos códigos legales, por lo tanto, menos abogados y contratos escritos. Al no haber tanta pavada y delirio, había cosas serias. Juramentos y promesas eran el método tradicional de hacer acuerdos legales porque la palabra estaba de por medio. ¿Sí? En Medio Oriente, aún hoy, en muchos lugares, es considerada más confiable la palabra en un acuerdo que cualquier papel firmado. En la sociedad occidental, promesas o juramentos escritos, llamados contratos, son una norma. Y parte de nuestro sistema legal es que un contrato ilegal no es obligatorio. Hay partes de nuestro sistema legal, ¿no es cierto?, que se dedican a estudiar cuándo esos contratos que han sido firmados son ilegales o pueden ser quebrantados. Esa es la ley del hombre, ¿no es cierto? Lo que esto significa es que, por ejemplo, uno firma un contrato, en términos bíblicos, uno hace un juramento con un hombre para que él robe un carro y me lo venda a un precio barato, por ejemplo, ¿no es cierto? Uno le da la mitad del dinero al hacer el acuerdo para que él haga su obra sucia, y el resto, cuando él me entregue el carro robado, ¿no es cierto?, le entrego la otra mitad. Pero en vez de cumplir, el otro se agarra el dinero y nunca más lo vemos, ¿no es cierto? En nuestra ley moderna occidental, uno no puede llevar a esa persona a la corte demandando que le devuelva el anticipo porque todo lo que hizo fue ilegal, ¿no es cierto? La naturaleza del contrato ya era de por sí un acto ilegal. El contrato, que tiene que ver con un acto ilegal en términos bíblicos, un acto para mal, como se estaba poniendo arriba, no es obligatorio para nuestras leyes humanas. Pero aquí en Vallicra nosotros vemos que hacer una promesa de cualquier clase, sea para bien o sea para mal, dice Yahweh, en el nombre de Yahweh, ¿sí? Ya sea que la naturaleza de la promesa sea hacer algo en contra de la ley de Elohim o de acuerdo con la ley de Elohim, no interesa, la promesa es lo que está siendo importante, como prometer matar a alguien por venganza, como dijimos, conlleva una doble pena. Acá se cometen no uno, sino dos actos pecaminosos y hay que reparar todo. La conclusión aquí es que ustedes y yo podemos impulsivamente, hipócritamente, hacer un juramento invocando el nombre de Elohim. Cuando digo invocando, repito, una vez más, no es necesario andar a los gritos diciendo por el nombre, porque no pasa por ese lado. Basta que lo carguemos dentro. Y después simplemente no cumplir. Inclusive, no es necesario, nuevamente, no es necesario que mencionemos siquiera o que juremos por él. Basta una promesa incumplida para que él quede implicado, porque él está en nuestro interior. Elohim no se va a olvidar de eso. Aunque no hayamos pronunciado su nombre, sobre todo los creyentes, tenemos su nombre en nuestro interior. Punto. Entonces lo hemos pisoteado. Eso nos hace culpables ante sus ojos cuando nosotros no cumplimos un juramento hecho en su nombre. Y deja bien claro que la naturaleza de la promesa es asunto aparte. O sea, es un asunto secundario. No la va a dejar de lado. Quédense bien tranquilos. Él se va a ocupar y va a venir y va a decir, bueno, ahora que está listo el tema de que no cumpliste la promesa, ven acá, ¿qué fue lo que prometiste? Y ahí se va a encargar de la segunda
segunda parte, ¿no es cierto? Pero es secundario. Si se trataba de algo ilícito, ese pecado debía ser resarcido por separado, porque todos tienen que ser tomados en su lugar. Entonces, apliquemos el consejo bíblico y vamos a evitar hacer juramentos en primer lugar. Cuando digo evitar hacer juramentos, las personas creen que cuando dicen, nos vemos a tal hora, ah, sí, listo. Eso para ustedes no es un juramento, no es una promesa. En el cielo lo es y está siendo anotado. Cada una de las cosas con las cuales nos hemos comprometido de forma superficial es una promesa y es un compromiso que hemos levantado en representación de Yahweh, como representantes de Yahweh. Así que tengamos en cuenta estos puntos. El Pasuk 5 nos presenta un aspecto ignorado, muy importante del sistema de sacrificios aquí, ¿no es cierto? Que es un punto bastante esencial, la confesión. Es común para los creyentes pensar que basta con arrepentirse internamente, porque así no le tienen que decir nada a nadie. Total, ellos hablan, dicen, yo ya le pedí perdón a él, pero él no fue el único al que se le faltó el respeto. Abba quiere que se resarzan todas las partes, ¿sí? El primer paso de búsqueda de perdón de pecados en el sistema de sacrificio es confesión a Yahweh de que se ha pecado en contra suya, ¿no es cierto? Y inmediatamente confesión al cuerpo, es decir, a los sacerdotes, en este caso antiguo a los sacerdotes, pero ¿quiénes son los sacerdotes hoy? Está en la congregación y es eso, confesión al cuerpo, ya que será necesario que ellos realicen el sacrificio. La confesión debe ser externa también, no únicamente interna, ya que la transgresión afecta tanto a Yahweh como a la persona a la que hayamos incumplido. La transgresión fue externa, de manera que tiene que ser también la confesión, el arrepentimiento. Nosotros vamos a encontrar pasajes a través del Tanaj que dejan claro que uno debe tener un corazón contrito y arrepentido para que los sacrificios de animales sean eficaces, ¿no es cierto? Y no es diferente con presentar el sacrificio de Mashiach. Si no hay realmente arrepentimiento, no va a aplicarse nada. Definitivamente vamos a leer una y otra vez en las escrituras acerca de esos hipócritas que hacen todos los ritos, pero son interiormente orgullosos e impenitentes. Pero nosotros vemos esa misma cosa suceder hoy entre los creyentes modernos, ¿verdad? Pecados de omisión, tercera parte. Seguimos hablando de la importancia de las promesas. Esta es la segunda parte. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo lo he hecho salir, dice Yahweh de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Esto está en el capítulo 5 de Zeharías. Un juramento puede ser tanto una declaración que se hace para asegurar algo, ¿sí? Que, o sea, para decir que algo es cierto, para afirmarlo, ¿sí? Como una promesa solemne de que se va a hacer algo o no se va a hacer algo, ¿sí? En ambos casos funciona como una garantía, ¿sí? Hacer un juramento en el nombre de Yahweh es un asunto muy serio. Vamos a ver lo que le pasó a Sedequías, el último rey que gobernó en Jerusalén. Juró en el nombre de Yahweh que se sometería al rey de Babel, pero despreció su juramento y quebrantó su pacto, dicen las escrituras. Como consecuencia, Elohim dijo que moriría en Babel. Entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo, dile a la raza rebelde, ¿no han entendido qué significan estas cosas? Di, el rey de Babel vino a Jerusalén, tomó a su rey y a sus magistrados y los llevó consigo a Babel. También tomó a uno de la descendencia real e hizo un convenio con él, poniéndolo bajo juramento. También se llevó a los Elohim del país para que el reino fuese abatido y no volviera a levantarse, para que guardara el convenio y los mantuviera. Pero ese príncipe se rebeló contra él al enviar embajadores a Mitzrayim para que le diesen caballos y mucha gente. ¿Prosperará? ¿Escapará él?
que hace estas cosas? ¿Podrá romper el convenio y quedar ileso? Por vida mía que morirá en medio de Babel, en el lugar donde habita el rey que lo hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo convenio con él rompió, dice Adonai Yahweh, para que a todo el mundo le quede en claro que aún un pacto realizado con una mala persona es un pacto válido. No escapará, pues menospreció el juramento para invalidar el convenio, porque después de haber dado la mano, hizo todas estas cosas. Por tanto, así ha dicho Adonai Yahweh, por vida mía, que traeré sobre su cabeza mi juramento que menospreció. Él dice, mi juramento, ¿tá? Y mi convenio que quebrantó. Yo extenderé sobre él mi red y quedará apresado en mi trampa. Haré que lo traigan a Babel y allí entraré en juicio contra él por su rebelión contra mí. Esto está en el capítulo 17 de Yahezkel. Yahweh esperaba que Sedequías respetara el juramento que había hecho en el nombre de Elohim, ¿no es cierto? Esto está en Dibrei Hayamim Bet, en Crónicas 2, en el capítulo 36. Sin embargo, este rey rompió su promesa y le pidió ayuda a Egipto para librarse del dominio de los babilonios. O sea, yo no voy a decir ni que Egipto era mejor que los babilonios ni nada por el estilo, pero a lo que voy es una cosa que se tiene que entender, es que si hemos hecho una promesa a un satanista, Yahweh quiere que cumplamos esa promesa o que hagamos todo lo que deba ser necesario para ser purificados, arrepentirnos de haber hecho una promesa tan estúpida o lo que sea, ¿no es cierto? Esa es la forma de reparar, pero Él quiere que se cumpla la promesa. Ahora, si salgo de haber hecho una promesa o la hice para sacarme de encima las cosas, como probablemente sucedió, porque estaba con el hacha al cuello el rey, ¿no es cierto? En ese momento, entonces tenía que prometer lo que fuera para poder seguir siendo rey, además, ¿no? Que lo eligió para ser un representante, entonces debe haber aceptado con todas las ganas y todo bien, y se comprometió y prometió, y hasta debe haber prometido cosas de más también por su cuenta que se le ocurrieron, y después llega y trata de sacudirse ese yugo. Eso es lo que trató de hacer Sedequías. Y Yahweh dice, ay del que haga eso. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo lo que desagradaba a Yahweh Elohim. No se humilló delante del profeta Yirmeyá, que le hablaba de parte de Yahweh. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, quien le había hecho jurar por Elohim. Obstinó su voluntad y endureció su corazón para no ver a Yahweh Elohim de Israel. Vean ustedes cómo está tomada la cosa. Sedequías solamente veía a los hombres y actuaba políticamente. ¿Cuántas cosas hacemos políticamente nosotros todos los días, no es cierto? Y hago esto y le dijo al otro, y por no tener discusiones me serpenteo por acá y vamos haciendo todo ese tipo de cosas políticamente, ¿sí? Y lo que Yahweh dice que estamos haciendo es pecando y transgrediendo violentamente, ¿sí? Entonces, Yahweh esperaba que Sedequías respetase el juramento. Y Sedequías no lo respetó. ¿Cuántos juramentos hemos quebrantado? ¿Cuántos juramentos hemos levantado ya con la intención de quebrantarlos en algún momento? De manera que a los que, quienes fueren, ¿no es cierto?, se les ocurra la idea de ponerse la vacuna para después arreglarlo de esa forma y con esa intención, ya se ve que eso será completamente invalidado. Yahweh también escucha los votos o las promesas que hacemos nosotros. No son solamente los que están escritos, son los nuestros también. Él nos escucha todo. Él se los toma en serio. Él se los toma en serio porque no lo entendamos o no, nosotros bocones que somos, su nombre está en nosotros. Entonces siempre lo estamos invocando, ¿sí? Y debemos respetarlos para tener su aprobación. Hagan votos y cúmplanselos a Yahweh su Elohim. Él dice que el voto que hizo Sedequías a Nabucodonosor fue un voto que hizo a Yahweh. Entonces vean que hay una cosa doble, no es solo a lo que está aquí en la tierra, sino el impacto que tienen todas las cosas en el ámbito espiritual.
Sacrifica, a Elohim alabanza y paga tus votos al Altísimo. Clama a mí en el día de angustia, yo te liberaré y tú me honrarás. Pero al malvado le dice Elohim, ¿qué derecho tienes de recitar mis preceptos y tomar en tu boca mi alianza cuando detestas la corrección y das la espalda a mis palabras? Es bastante dura esta palabra. Esto está en el Mismor 50. La dedicación a Elohim es el voto más importante que podemos hacer. Cuando dedicamos nuestra vida a Yahweh, le prometemos de manera solemne que le vamos a servir, no importa lo que ocurra en la vida. ¿Sí? No lo hemos prometido todo. ¿Cuántas veces hemos transgredido el primer mandamiento? Y el tercero. ¿Cómo nos ha ido con todas estas cosas? ¿Sí? Entonces, prácticamente todos los creyentes han hecho este voto alguna vez, pero lo cumplen. ¿Cómo cumplimos con el voto de dedicación? Nuestra manera de reaccionar ante las pruebas, sean grandes o pequeñas, demostrará si nos tomamos en serio o no la promesa solemne de servir a Yahweh día tras día, ¿sí? Cumpliendo mis votos día tras día, dice el Memor 61. Por ejemplo, si alguien del trabajo de la escuela coquetea con nosotros, rechazamos sus intenciones y demostramos que deseamos obedecer a Yahweh, como dice en el Mishlei 23, o si somos los únicos siervos de Elohim en nuestra familia, le pedimos que nos ayude a portarnos siempre como creyentes. Sea cual fuere la situación en la que nos encontremos, y Él nos coloca en diferentes situaciones, le oramos a Yahweh todos los días para agradecerle su amor y su guía, y la obedecemos y la seguimos, la ponemos en práctica. Sacamos tiempo para leer las Escrituras a diario. Está en el primer lugar. ¿Sí? Nos reunimos con nuestros hermanos del cuerpo para levantar el reino con nuestras oraciones, con nuestra Had. No se hacen unas partes sin hacer las otras. En realidad, cuando dedicamos nuestra vida a Elohim, le prometimos que haríamos todas estas cosas. Lo hayamos entendido o no, el compromiso en el cual entramos implica todas estas cosas, porque implica obediencia a lo que Él diga. Entonces, Él dice todas estas cosas. Así que cuando nosotros decimos, no, después, ya se sabe lo que está sucediendo. Cumplir con nuestra dedicación significa ser obedientes. Si le damos a Él lo mejor de nuestro servicio, demostraremos que lo amamos y que nuestra dedicación es genuina. Si le damos lo secundario o lo 50 o no le damos, bueno, evidentemente se ve la medida de cada cosa. Nuestro servicio a Yahweh es una manera de vivir, no es un simple formalismo, no es una firma que ponemos en un papel como garantía de algo. Por supuesto, debe anteponerse a nosotros mismos. Y ese es un problema, ¿no? Porque Él es el que está en el primer lugar, siempre y en todo, no nosotros. Cumplir con nuestras promesas para nuestro bien, dice Yahweh, ¿sí? Y ahora, Israel, ¿qué es lo que pide de ti Yahweh tu Elohim? Solamente esto, que reverencies a Yahweh tu Elohim, que camines solamente en sus sendas, que lo ames y que le sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y tu ser, guardando los mandamientos y leyes de Yahweh que yo te ordeno hoy para tu bien. Esto está en Devarim 10. Los que amamos a Yahweh no debemos robar, mentir ni faltar a nuestra palabra. Yahweh siempre cumple sus promesas y de esa manera nos da el ejemplo de lo que debemos hacer. Además, podemos estar seguros de que nos ayudará a ser fieles a nuestra palabra. Si nosotros no podemos, por algún motivo, hicimos algo, una promesa tonta, de cualquier manera, Él va a estar ahí. Una manera de ayudarnos es dándonos la esperanza de que pronto acabará toda la maldad en la tierra. Yahweh, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que cumple sus promesas aunque se perjudique, dice el Mismor 15. Este principio indica que debemos cumplir nuestras promesas como Elohim lo hace. Aunque después descubramos que es muy difícil cumplir lo que hemos prometido, no debemos cambiar de parecer y volvernos atrás en cuanto a nuestra promesa, como esta sociedad engañosa enseña y permite. Si juramos hacer algo o hacemos un voto apropiado, debemos cumplir con eso. Cuando le hagas un voto a Elohim, no tardes en cumplirlo, porque Él no se complace en los necios. Cumple lo que prometes, dice Coelet Eclesiastés en el capítulo 5.
Por supuesto, si descubrimos que lo que habíamos prometido no está en armonía con las escrituras, no debemos hacerlo, ¿sí? Pero entonces tendremos otro problema para resolver, tendremos un doble problema. Pedir perdón a Yahweh por habernos comprometido y no haber cumplido, aun si era algo malo, ¿sí? Eso se pide perdón de cualquier manera, y además pedir perdón porque hemos prometido algo que ahora nos damos cuenta que es malo, ¿sí? En el caso de descubrir que hemos hecho algo errado, entonces tenemos que, desde que no sea maldad directa, por ejemplo, haber prometido venganza contra alguien, ahí es una cosa que es muy directo, ¿no es cierto? Debemos mantener nuestra palabra, ¿sí? Que es la de nuestro Padre en nuestro interior. Y a Josué no quebrantó su pacto con los gabaonitas, ni siquiera cuando se enteró de que ellos lo habían engañado para que hicieran aquel pacto. Pero cuando hubieran pasado 3 días desde que hicieron esta alianza con ellos, se enteraron de que eran vecinos que vivían entre ellos. Así que los israelitas salieron y al tercer día llegaron a sus pueblos. Estos pueblos eran Gibón, Kefirá, Beerot y Kiriat Yarim. Pero los israelitas no los atacaron, ya que los capitanes de la comunidad les habían jurado por Yahweh, el Elohim de Israel. Vean cómo queda clara la cosa, ¿sí? Eso fue en detrimento de ellos mismos, o sea, no les hizo ningún beneficio, al contrario, pero ellos habían jurado. Entonces toda la comunidad protestó contra los capitanes, pero todos los capitanes le respondieron a toda la comunidad: nosotros les juramos por Yahweh, el Elohim de Israel, por lo tanto no podemos tocarlos. Esto es lo que les vamos a hacer: les perdonaremos la vida, pero para que no venga la ira sobre nosotros a causa del juramento que les hicimos. Ellos habían prometido no tocarlos, y los capitanes declararon concernientes a ellos: ellos vivirán. Y vinieron a ser leñadores y aguadores para toda la comunidad, según decretaron los capitanes en lo concerniente a ellos. Entonces, ahí se tomó una medida paralela, ¿no es cierto?, para tratar de paliar con esa situación que ellos mismos habían generado. Pero el error estuvo en los capitanes, que salieron e hicieron un convenio sin antes haber hablado con Yahweh. De cualquier manera, esto es un error que no implica una promesa para mal, o sea, no implica algo practicar idolatría, por ejemplo. Entonces sí pudieron y debieron cumplirla, a pesar de que eso no implicara de manera secundaria desobedecer a Elohim. ¿Qué es lo que a Elohim más le importaba? Que lo obedecieran a él y que eliminaran a toda la gente de la tierra, o que realmente mantuvieran su palabra. ¿Cómo podemos darnos cuenta de cuál es una y otra cosa? Hay órdenes que son de Elohim, que son órdenes momentáneas, por así decirlo, temporales, en cuanto a que andá y hace esto es para ahora, ¿no es cierto? Las otras órdenes son justamente las que son para siempre o para todo, y que representan el carácter de Elohim y que están en los 10 mandamientos. Entonces, no tomar su nombre en vano, no hacer promesas en vano, es más elevado que desobedecer inclusive a la orden directa de Elohim. Esa orden se desobedeció porque si se hubiera obedecido la orden, se hubiera desobedecido la otra. Entonces había que elegir cuál era el camino. Esto requiere sabiduría. De modo que debemos ser hombres, mujeres y jóvenes que cumplamos nuestra palabra. Si no hagamos promesas a otros para luego no cumplirlas solo porque surgen oportunidades más atractivas para nosotros. Muchos lo hacen por eso, o porque nos damos cuenta de que lo que prometimos ya no nos conviene, o porque no tenemos ganas, o porque simplemente nos olvidamos. Todo compromiso, por básico que sea, es una promesa levantada en el nombre de Yahweh, porque somos sus actuales representantes sobre la tierra. Yahshua dijo que su hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que va más allá de esto procede del mal. Especialmente los que están dedicados a Yahweh deben resolverse a cumplir la promesa que le han hecho de servirle eternamente como testigos, ¿sí? Pero no podemos descuidar las promesas menores que levantamos cada día. Lo mejor es no comprometerse. ¿Saben qué dice? Que no lo hagan, ¿sí? Simplemente vayan y hagan lo que se puede hacer y se acabó. A veces porque no tenemos la firmeza necesaria para decir no puedo a otro hermano o amigo o quien fuere. A veces porque se nos ha hecho una costumbre tan grande que prometemos lo que sea con tal de salir de la situación momentánea en la que estamos. Debemos evaluar por completo nuestra fuerza, nuestra disponibilidad cuando hagamos promesas.
para no quedarnos cortos a la hora de cumplir. Si tenemos dudas es mejor no comprometernos. No siempre podemos evitar los compromisos, sin embargo, a veces tenemos reuniones, el trabajo mismo, etcétera, cosas que debemos cumplir simplemente porque hemos concordado en un acuerdo mayor, ¿no es cierto? Entrar en el cuerpo, firmar un contrato de trabajo, o sea, implica que vamos a tener que ir a trabajar, no se lo puede estar tratando de otra manera. ¿Qué quiso decir Yeshua sobre la costumbre de jurar y por qué? Por lo general, los verdaderos creyentes no necesitan jurar solo sobre lo que dicen, si lo que dicen es cierto o no, porque obedecen a Yeshua, quien exhortó a apoyarnos en nuestra palabra al decir simplemente signifique tu palabra, sí. Sí, o sea, exactamente eso quiere decir, que el fruto de lo que hagas concuerde con lo que digas. Literalmente es eso, no quiere decir que mi palabra diga sí, sí, suenan igualito, mira qué bonito que suenan. No, es lo que se experimenta. Si la persona es confiable o no es confiable. Hay gente que es confiable y la gente misma se da cuenta de que esa persona es confiable. Y hay gente que no lo es. No podemos ser representantes de Yeshua si no somos confiables, ¿sí? Entonces, en primer lugar, nuestra palabra debe ser tan firme como nuestra roca. En segundo lugar, si no es necesario prometer, no debemos hacerlo. Hay que sacarse esas costumbres que todos traemos arraigadas de tratar de quedar bien con los demás, ¿sí? Justo antes había dicho, no juren de ninguna manera, dice en el Pasuk 34, ¿sí? Así condenó la costumbre de muchas personas que tienen de jurar por cualquier cosa, incluso sin la menor intención de cumplir lo que prometen, ¿sí? En realidad debería bastar con pronunciar un sí o no cuando nos comprometemos a algo y se terminó. ¿Quiso decir Yeshua que jurar es siempre malo? Obviamente no, tampoco. Yahweh y Abraham juraron en ocasiones importantes y además la propia ley de Elohim exigía que se hicieran juramentos para zanjar ciertas disputas. En Shemot 22 vimos que cuando a alguien le dé a otro un asno, un buey, una oveja, cualquier otro animal para que se lo cuide y se le muera o resulte herido, se lo lleven sin que haya testigo, un juramento delante de Yahweh decidirá entre los dos que uno no le echó mano a la propiedad del otro. El dueño debe aceptar eso y no se hará restitución. Eso lo estudiamos, ¿no es cierto? En Bamidbar 5 dice, aquí el sacerdote administrará la maldición del juramento a la mujer, mientras el sacerdote procede a decirle a la mujer, que Yahweh te ponga como maldición e imprecación entre tu pueblo, haciendo Yahweh que se te caiga el muslo y se te hinche el vientre, que esta agua que trae maldición entre en tu cuerpo, haciendo que se te hinche el vientre y se te caiga el muslo. Y la mujer dirá, así sea. Amén. Por lo tanto, tal vez un creyente deba jurar que dirá la verdad en un tribunal, o en raras ocasiones deba hacerlo para confirmar sus intenciones o resolver algún asunto. Inclusive puede ser que se nos pida firmar documentos que equivaldrían, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando el sumo sacerdote puso bajo juramento a Yeshua, Yeshua no se opuso y le dijo la verdad al Sanedrín judío en ese momento. Sin sangre no hay remisión. Para cada uno de estos primeros casos de pecado involuntario de omisión, que están enumerados en Vayikra 5, los sacrificios prescritos son confrontados en el Pasuk 6 y los que le siguen. Cuando peque, Jatá, ¿no es cierto?, en alguna de esas cosas, confesará aquello en lo que Jatá pecó y para su asham, su culpa, traerá a Yahweh por su pecado, Hatat, que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como Hatat, y el sacerdote le hará expiación, que acá es kafar, nuevamente cobertura por su pecado. Nosotros no vamos a repasar el procedimiento porque es exactamente el mismo que ya he mencionado, ya lo estudiamos, ¿sí? Continuamos hablando de un hatat al final de cuentas, es una ofrenda por el pecado, exactamente lo mismo, de manera que los que quieren pueden ir a las charlas anteriores para confirmar todo. Desde los Pasukim 7 al 13 nosotros obtenemos una lista de cuáles animales pueden ser utilizados como sustitutos de los ovinos mencionados, ¿no? Cuando el creyente simplemente no tiene los medios económicos para traer el animal prescrito, una oveja o una cabra, ¿sí?, para su ofrenda de Hatat. Por ejemplo, si él no podía proveer una oveja para su ofrenda de Hatat, entonces 2 palomas serán suficientes, dice. Si no tuviera lo suficiente para un cordero,
primero, traerá a Yahweh en ofrenda por la culpa, Asham, por su pecado, Hatá, que cometió 2 tórtolas y 2 palominos, uno para el Hatat, el otro para el Olá, y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación. Acá expiación es traducido como expiación y sin embargo la palabra es Hatat, o sea, el cual ofrecerá primero para el pecado, ¿sí? Y le arrancará de su cuello la cabeza, pero no la separará por completo, y rociará de la sangre del hatat sobre la pared del altar. Y lo que sobra de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es ofrenda por el pecado, hatat. Y del otra ave, hará olá, conforme al rito, según el rito del olá, ¿no? Así el sacerdote hará expiación. Y acá sí la palabra es kafar, que es cobertura, por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Salah, perdón. Entonces, acá podemos ver que el hatat se modifica ligeramente, ya que una de las aves es ofrecida como holocausto, o sea, es quemada por completa, mientras que la otra es degollada manualmente, su sangre es rociada en la pared al pie del altar, así como esta sí ahora es la ofrenda por el pecado. Entonces, vemos que en este caso, esta pequeña ofrenda requiere del refuerzo de su propio holocausto, por así decir, ya que no había ni entraña, ni gordura, ni nada para colocar sobre el altar, ¿sí? Una parte que jamás debe pasarse por alto es la parte de Yahweh. Sin embargo, acá no hay. La primera ave reemplazaba esas partes internas grasas y la segunda hacía las veces del sacrificio por el pecado. Necesitamos las dos porque una tenía que ser quemada. Entonces acá, a fin de que toda mano alcance, que es la expresión, ¿no es cierto? Tenemos la mezcla entre hatat y olá, pero tenemos más. Mencioné la expresión toda mano alcance, ¿no es cierto? Porque nos encontramos con la expresión en hebreo antiguo vein lo tagi yado, que es traducida como si no tuviera lo suficiente en nuestras traducciones, ¿no es cierto?, para un cordero, ¿no? Y que literalmente significa si sus manos no pueden alcanzar, ¿sí? El Padre se ha ocupado de que nadie pueda por extrema pobreza perderse de ponerse a cuenta con Él. Así que no pasa por ahí, toda mano alcanzará. Porque aun cuando las aves eran económicas y abundantes en el campo, si esa persona era completamente indigente y no podía pagar las palomas, entonces podía traer flor de harina para sacrificio, dice. En este caso no podía agregarse ni aceite ni incienso, porque esta es una ofrenda por el pecado, entonces no había nada de aromático ni que olor agradable. Pero si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó, Hatá, traerá como ofrenda la 10ª parte de un efá de flor de harina para expiación. Y acá nuevamente es hatat, o sea que la ofrenda de harina no es para expiación, sino que es para pecado. No pondrá sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es nuevamente el mismo error, expiación. Y en realidad es pecado, es lo que dice hatat. La traerá pues al sacerdote y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Yahweh. Es expiación, nuevamente, es hatat, es pecado. Y hará el sacerdote, ahora sí finalmente, expiación. Ahora viene la palabra kafar, por él en cuanto al pecado, al hatat que cometió en alguna de estas cosas y será perdonado nuevamente, salah, perdón, y el sobrante será del sacerdote como ofrenda de comida. Acá tenemos algo que es bastante interesante, ¿no es cierto? Y base de muchas conjeturas y explicaciones varias, pero alejadas de la sencillez del asunto. La verdad, el Padre es perfecto en todo lo que hace, no hay errores, no hay arbitrariedades, no hay cabos sueltos, y este no es ciertamente uno de esos casos que vayan a poder ser utilizados en su contra. Un principio bíblico fundamental es que solo la sangre puede expiar por el pecado. Dice Ibrín 9:22, pues según la Torá casi todo se purifica con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Pero aquí nosotros vemos que la persona más pobre puede, en este caso, proveer grano, que es vida vegetal, ¿no es cierto? No vida animal, para así poder expiar por su culpa. En primer lugar, tenemos aquí una palabrita que por ser tan pequeña parece que nos da el derecho de eliminarla, pero es imprescindible para comprender las cosas. La palabrita que está utilizada aquí en Ibrín es casi.
La frase dice que casi todo es purificado con sangre, lo que implica que hay algunas excepciones que no usan la sangre como medio de purificación. Pero como vamos a ver, en este caso sí tenemos la sangre, como siempre provista por el propio Adón, ¿no? Porque nosotros no proveemos nada. Esta vez no por mano del propio oferente, que no tenía los medios. El oferente traía harina. Entonces, esta cita de Ibrín puede parecer a primera vista contradictoria con lo que se está diciendo, pero la realidad está siempre escondida en los originales. Como tenemos malas traducciones, nos comemos muchos sapos, lamentablemente. Ahora quiero señalar a la porción de la frase que nos interesa, que contiene la clave y la solución de este aparente dilema. Dice, la hará arder a la harina en el altar sobre las ofrendas encendidas a Yahweh. La palabra específica que nos interesa es la que aquí ha sido traducida como sobre, ¿sí? Es al en hebreo. Es una partícula que funciona como nuestras preposiciones, una bastante amplia variedad de ellas. Y en español hay muchas muy diferenciadas para diferentes propósitos. Nosotros tenemos muchas, pero en hebreo se utilizan pocas. Una misma puede ser para muchas cosas, ¿no es cierto? La forma que nos interesa es precisamente la más utilizada en las escrituras, que corresponde a las letras hebreas que consigne. Según la Biblia paralela, en las escrituras encontramos 52 formas diferentes, repartidas en 5.778 apariciones en las escrituras, de las cuales la forma que nos ocupa es justamente la más utilizada, la más común, ¿sí? Apareciendo 3.469 veces. Yo les dejo el link para que se verifique todo online, ¿sí? La página está en inglés, pero pueden utilizar el traductor de Google para ver si lo necesitan. Entonces, a veces esta palabra, la mayoría de las veces se traduce como sobre, encima o por encima, ¿no es cierto? Otras veces es traducida como en, entre, con, junto a, ¿no es cierto? Pero debemos comprender que es traducida para encajar en nuestras expresiones. Las traducciones lo que hacen es buscar la forma que mejor se comprenda en nuestro idioma. No quiere decir que quiera decir junto, literalmente, sino que nuestra expresión dice junto pronto, entonces así la gente lo va a entender. Entonces no es literal en ese sentido, sino de forma a hacer lo más entendible posible la traducción, ¿sí? Entonces, muchas de estas expresiones podrían resultar un tanto primitivas, ¿no es cierto? Propias de Tarzán, si las tradujeran literalmente, pero perfectamente comprensibles si utilizáramos las primeras expresiones. De cualquier manera, estas expresiones también comprueban el punto al que queremos llamar la atención. Vamos a comparar algunas versiones de traducciones de esta parte. Yo les dejo, por supuesto, todo lo van a ver mejor cuando esté escrito, porque esta parte, este análisis, se ve mejor cuando está escrito. La Nácar Colunga pone, lo quemará en el altar sobre las combustiones de Yahweh. La Kadosh pone encima de, no voy a leer todos los pasuquín, voy a leer la traducción. La Biblia textual dice sobre. La versión de la Universidad de Jerusalén dice junto con, y también lo dice así la nueva versión internacional. La Vine pone con la ofrenda encendida. Sin embargo, algunas versiones, en su mayoría las versiones en inglés, han pasado a traducir, y en las ediciones antiguas se traducía on, o sea, sobre, ¿no es cierto? Han pasado a traducir conforme a, ¿sí? According to the offerings, o sea, conforme a las ofrendas. Lamentablemente no hay base para este cambio, no hay base en ningún lado, ¿sí? Siendo que en los demás lugares donde la partícula aparece bajo este mismo formato de letras, como arriba está indicado, es traducida en las mismas versiones como sobre. Así que no hay por qué andar haciendo ese tipo de modificaciones extrañas. En los detalles, realmente, es donde reside la grandeza de nuestro Padre. Por eso Hasatán sabe dónde tiene que andar metiendo la uñita. Si leemos correctamente, si prestamos atención a estas cosas pequeñas, veremos cuál era la acción que el sacerdote realizaba. Él tomaba el puñado memorial, como si se tratara de un mijá, ¿no es cierto? Y lo colocaba sobre la ofrenda encendida de Yahweh, dice ahí. Las ofrendas encendidas, como ya estudiamos, son Isha, la palabra, y aplican a todas las
ofrendas que ardían sobre el altar, tanto fueran Olá, Minjá, Shelamim, ¿no es cierto?, Hatat o Asham. Todas las que estaban ardiendo eran Isha en sí. Cuando están ardiendo, porque son encendidas, literalmente, por eso tienen ese nombre. Entonces, ¿de qué ofrenda encendida se habla aquí? Ya que el pobre hombre no tenía dinero ni para una simple oveja, no había traído nada, lo único que pudo traer ese creyente fue un poco de harina. Evidentemente, la única ofrenda que ardía continuamente sobre el altar, día y noche, el olá continuo, ¿sí?, ofrecido para la nación de Israel toda, incluida este pobre hombre, como ya lo estudiamos en las charlas correspondientes. Y le cito: entonces presentará del Sebach Shelamim como ofrenda encendida, y ya, para Yahweh, la grasa que cubre las entrañas, los dos riñones, la grasa que hay sobre ellos, que hay en los lomos, la protuberancia en el hígado, la cual sacará con los riñones. Los hijos de Aarón convertirán esto en humo sobre el altar, sobre la ofrenda quemada. Esa ofrenda quemada en el original es olá, ¿sí?, que esté sobre la leña que haya en el fuego como ofrenda encendida, y ya, ¿sí?, de olor a grato a Yahweh. Esto está en el capítulo 3 de Vayikra. Y en el 6 dice: ordena a Aarón y a sus hijos de esta manera. Esta es la ley de la ofrenda quemada. Aquí está traducida como ofrenda quemada, y esta ofrenda quemada es olá. La misma permanecerá donde se queme sobre el altar toda la noche hasta la mañana, mientras el fuego del altar sigue ardiendo en ella. El fuego del altar se mantendrá ardiendo sin que se apague. Cada mañana el sacerdote le echará leña, acomodará la ofrenda quemada, el olá, sobre él, o sea, el nuevo, la nueva, la que se renueva, ¿no es cierto?, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Veamos otra vez: acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. De manera que vemos que, como ya dijimos, el Corban Shelamim se apoya literalmente en el Corban Olá, ¿no es cierto? Sin Corban Olá no hay nada del resto. Y lo mismo vemos que sucede con la ofrenda de harina del pobre. Yahweh ha provisto la sangre que el indigente no podía traer. Esto no se trata de una ofrenda de harina. Yahweh dice: yo pongo la sangre para que mi hijo pueda estar nuevamente relacionado, para que esta ofrenda del pecado sea consumada. De esta manera le permite usar el holocausto que pertenece a toda la nación y a él incluido, ¿no es cierto?, como la sangre, la base sobre la cual será quemada esta harina. Esta harina es colocada sobre el holocausto, como todas las ofrendas, por otra parte, ¿sí?, ya que todas se basan en el holocausto continuo. Por eso tenemos el holocausto continuo, y que representa la presencia constante de Mashiach en su obediencia perfecta, y es arder como humo agradable. Ciertamente se puede dictaminar que ha habido remisión. Finalmente dice: y hará el sacerdote expiación, kafar, cobertura, por él en cuanto al pecado, hatat, que cometió, y será perdonado. Yahweh es el que provee para todas nuestras necesidades, y ciertamente no dejará a sus hijos sin cobertura cuando ellos la buscan, pero la proveerá de acuerdo a sus leyes, a sus propias leyes. Un Elohim justo no puede jamás de los jamases establecer el quebrantamiento de sus propias reglas, ni siquiera por misericordia. Bueno, habiendo terminado ahora sí, chicos, vamos a dar por encerrada la charla y nos vemos en un ratito en el Meet para hablar acerca de estas cosas, y espero que haya muchas preguntas, ¿sí? Shalom a todos, hermanos.